A continuación vamos a hacer el cálculo el trabajo realizado por una fuerza variable. En este caso vamos a resolverlo a través de un ejemplo eh, que es un resorte que está atado a un bloque. Entonces vamos a calcular el trabajo realizado por esa fuerza que realiza el resorte. Bien, la definición de trabajo es la siguiente, es el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Sí? En el caso de que la fuerza es constante, pues esto resulta relativamente sencillo de calcular. Pero en el caso de un resorte, por ejemplo, aquí tengo un resorte aquí en este momento, en este dibujo, está en longitud natural, es decir que el resorte no está ni estirado ni comprimido. En ese lugar donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, se toma la referencia típicamente y se pone allí x igual a cero. El x igual a cero indica que no está ni estirado ni comprimido. Bien, y si empujamos un poco la masa hacia el lado derecho, como muestro acá, entonces digamos que lo movemos una longitud de x1. X1 es un número, 10 centímetros, 5 centímetros, el que sea, simplemente una longitud de x1. Entonces el resorte le va a ejercer una fuerza. Esa fuerza va a ser una fuerza que va en sentido opuesto a cómo se desplazó la masa. Va a ir en este sentido. Bien. Y tiene un valor. ¿Cuál es el valor de esa fuerza? Es proporcional a la longitud que se estiró. Es proporcional a la longitud que se estiró. Entonces aquí tiene un valor. Aquí en este primer instante la fuerza vale cero. El resorte no está ejerciendo fuerza al bloque. Ya en este momento la fuerza tiene un valor mayor que en el caso anterior. Y si lo estiro aún más, si estiro un poco, llevo más a la derecha el bloque, pues queda estirado aún más, de tal manera que el resorte le va a ejercer una fuerza aún más grande que en el caso anterior. Es decir, que punto a punto, a medida que voy moviendo el bloque hacia la derecha, de tal manera que el, el resorte se va estirando, la fuerza va variando en cada punto. Por lo tanto, entonces ya va a resultar, no va a resultar tan sencillo porque esta fuerza tiene diferentes valores según el desplazamiento que tenga. Entonces una forma que podemos hacerlo es digamos, considerando la fuerza constante por tramos. ¿Qué es eso? Es lo siguiente. La fuerza la podemos considerar que tiene la siguiente relación. Esta es la magnitud de la fuerza y en este eje indicamos cuánto se ha estirado el resorte. El valor de la fuerza de esa fuerza está dado simplemente por la constante de proporcionalidad multiplicado por el desplazamiento. El signo menos indica que esta fuerza va en sentido opuesto a la dirección en que se desplaza la masa que está amarrada en este caso. Bien, entonces la fuerza simplemente, la magnitud de la fuerza va a ser K multiplicado por la longitud que se estira. Si uno grafica esa fuerza, pues obtiene esta gráfica. Entonces, a medida que se va estirando la masa, la fuerza va incrementando de manera lineal y tendríamos esta gráfica. Entonces, para cuando está estirada una longitud x1, la fuerza vale K por x1. Cuando está estirada una longitud x2 el resorte, pues la fuerza vale K por x2. Y para los intermedios, pues nos daría estos valores que aparecen acá. Entonces, en principio, pues allí cómo hacemos para calcular el trabajo. Entonces, el trabajo lo podríamos calcular de la siguiente manera. Entonces, digamos, aquí haciendo una aproximación gruesa, Entonces uno puede decir, bueno, en esta parte del intervalo, digamos que la fuerza vale F1. ¿Sí? En esa parte del intervalo decimos que la fuerza vale F1. Y en la otra parte del intervalo decimos que la fuerza vale F2. Sin embargo, uno se da cuenta, y yo no haría pues simplemente F por delta X, F por delta X para calcular el trabajo, o sea, F por esta longitud y F por esta longitud para calcular el trabajo. De tal manera que pues estamos aproximando la fuerza aquí que fíjense cómo varía, la estamos aproximando a que sea constante en este intervalo y a que sea constante en este intervalo. Y esos productos de F1 por delta X1 son los valores del trabajo y que gráficamente representan estas áreas de estos rectángulos. Pues es una aproximación porque fíjense que considerar que la fuerza es constante en este intervalo, pues ahí trae bastante error porque realmente la fuerza es variable. Si aumentamos el número de rectángulos y hacemos los intervalos más pequeños, pues fíjense que esta fuerza
si la considero constante en este intervalo, aquí es variable y sigue habiendo error, igual en estos casos. Si aumento el número de particiones, fíjense ahora que ya el error no es tan grande. Fíjense que esta fuerza de acá, considerada constante aproximadamente, ya se parece más a esta de acá. Ya el error no es tan grande. Y si uno sigue haciendo divisiones y divisiones y divisiones, pues finalmente obtiene pues simplemente el área bajo la curva. Recuerden que para calcular el trabajo, pues uno simplemente multiplica la longitud que se desplazó por el valor de la fuerza y pues eso representa estos rectángulos, estas áreas de estos rectángulos. Si tomo muchos rectángulos, si tomo muchísimos, pues finalmente voy a obtener el área bajo la curva y de esa manera el cálculo se hace exacto. Entonces para calcular el trabajo, pues simplemente calculo el área bajo la curva en la gráfica de la magnitud de la fuerza con respecto a la longitud que se estira el resorte. Entonces calculemos esa área. Entonces para calcular esa área, hay varias formas de hacerlo. Entonces, pues aquí yo puedo dividir esta figura en un rectángulo y un triángulo. Entonces aquí tengo un rectángulo, entonces la longitud de esta base del triángulo sería x2, que es todo esto, menos x1, que es esta parte, me da la longitud que hay de acá hasta acá. Es esto que está escrito acá. Y la altura del rectángulo pues es k por x1, o sea, la fuerza es k por x, la magnitud de la fuerza es k por x. Entonces k por x1 me da esta altura y de esta manera he calculado el área de ese rectángulo. Ahora tengo un triángulo acá. Entonces el triángulo pues tendría base, que es esto que está aquí, multiplicado por la altura del triángulo. Entonces esta longitud es kx1 y toda esta es kx2, de tal manera que hago kx2 menos kx1 y obtengo esta longitud, que es la altura del triángulo. Entonces tengo base multiplicado por la altura dividido 2 me da el área de este triángulo. De tal manera que el trabajo total es la suma de esta área más esta área. Ese es el trabajo total. Y de esa manera puedo calcular el trabajo realizado por una fuerza variable para el caso de un resorte. Entonces eso lo he escrito aquí, eso lo he escrito acá. Y ahora pues lo que voy a hacer es un procedimiento de simplificación nada más. Miren, aquí está la K, la factoricé. Aquí está la K, es esta misma K. Y ahora hago los productos. Fíjense que este es igual a este, ¿no? Entonces elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Este al cuadrado, mírenlo acá. Menos 2 veces este por este. Está escrito acá. Y acá hago las multiplicaciones. Este multiplicado por este, mírenlo. Este multiplicado por este, mírenlo acá. Y ahora hago operaciones. Bien, sigo haciendo operaciones. Un medio de k por cada uno de estos términos es esto que aparece aquí. Y k multiplicado por cada uno de estos términos es lo que aparece acá. Y fíjense ahora, miren este término de acá. 1 medio por 2, mire, 1 medio por 2 da 1. De tal manera que este término es igual a este y al hacer la resta pues da 0. Ahora, este término mírenlo acá. Y aquí tengo 1 medio de kx1 al cuadrado menos kx1 al cuadrado. Entonces aquí tengo 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, que es lo que está escrito aquí. Y de esa manera he calculado, ya está simplificado el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el resorte cuando se desplaza de x1 a x2. Bien, hemos calculado el trabajo que realiza la fuerza del resorte para llevar la masa desde este lugar hasta este otro lugar. Eso es lo que hemos hecho, ese es el trabajo. Y ese trabajo, simplificando, nos dio 1 medio de kx2 al cuadrado menos 1 medio de kx1 al cuadrado. Ahora, este término que aparece acá se define, o define mejor, como la energía potencial elástica del resorte. Tener en cuenta que x corresponde a la longitud que está estirado el resorte. La longitud que se estiró el resorte. Fíjense que aquí este es x0. x0 indica que el resorte no está estirado. Aquí el resorte está estirado un poco, que es x1, y aquí está estirado más, que es x2, que se mide desde donde el x es igual a 0, que es este que aparece acá, para tener en cuenta cuando se aplique esta expresión. Entonces, esta es la constante de elasticidad del resorte,
Esta es la longitud que está estirado o comprimido en resorte, también lo pudimos haber comprimido, y esto define la energía potencial elástica. Y entonces ya los ejercicios que uno hace de conservación de la energía va a incluir, en el caso de resortes, esta forma de energía que es debido a que el resorte está comprimido y estirado y se calcula como un medio de la constante de elasticidad del resorte por la longitud que está estirado el resorte al cuadrado. Y ya podemos incluirlo en temas de conservación de la energía.